iglesia en casa, es mi refugio espiritual. Muy buenos días, qué alegría poder volverles a saludar y también qué gran gozo poder hoy reunirnos a través de esta transmisión para adorar a nuestro Dios y escuchar lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros queridos hermanos y amigos en cualquier lugar del mundo. Te invito para que en este momento coloques en la cajita de comentarios desde qué lugar estás viendo esta transmisión. También puedes dejarnos tus saludos en el chat, porque al terminar la transmisión siempre los leo y agradezco a Dios por cada uno de aquellos que se toman el tiempo de ver esta transmisión y dejarnos sus mensajes, sus palabras de aliento y bendición. Y también quiero dar gracias a Dios por todos aquellos que hacen posible que nuestro ministerio en las manos del Maestro se sostenga gracias a sus donaciones, siembras y cofis. Dios les bendiga y les multiplique abundantemente esa semilla. Nos preparamos de una vez para recibir el mensaje que tiene para nosotros hoy la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento y a pedirle a Dios que sea Él hablándonos hoy a través de su preciosa palabra y que nos ayude no solamente a entenderla, sino que también nos dé fuerzas para obedecerla y ponerla en práctica en nuestras vidas, porque eso a la larga será lo que traerá grandes bendiciones. Te invito para que inclines tu rostro y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, pues a través de ella nos edificas y nuestra fe crece y se desarrolla. Te pedimos que al escucharla en este día, ella entre por nuestros oídos y llegue a nuestra mente y se quede en lo profundo de nuestro corazón, para que así podamos ser transformados a tu imagen. Nos disponemos a escucharla y te pedimos que ella sea tocando mi vida y también la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que anhelan escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartirte en esta mañana es: persevera en la oración. Ahora, dilo conmigo a la voz de 3. 1, 2, 3. Persevera en la oración. Si tienes a alguien cerca de ti viendo esta transmisión, dile el tema de hoy a esa persona. A ver, a la voz de 3. 1, 2, 3. Persevera en la oración. Y la base bíblica para nuestro tema de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, de los versos 1 al 8. Quizá esta historia ya la hayas leído, quizás no, pero lo que hoy Dios quiere enseñarnos a través de esta porción bíblica es a que no nos cansemos de orar, sino que podamos orar y perseverar en la oración. Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8 dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni tampoco me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les dijo: Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese,
¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? A través de esta historia que les contó Jesús a sus discípulos, vamos a desmenuzar un poco más el pasaje y seguramente Dios va a ir colocando ese fundamento acerca de este tipo de oración perseverante que tú y yo debemos conocer y empezar a practicar en nuestras vidas. Quiero que lo primero que identifiquemos es que Jesús les habla de este tema es a sus discípulos, no a la multitud. Tomemos en cuenta que Jesús ora cuando está rodeado de la multitud, hace milagros a favor de la multitud, los bendice, hay sanidades en la multitud, pero nunca a la multitud les enseñó acerca de la oración. En los 4 evangelios podemos ver muchas oportunidades donde el Señor les enseña cómo orar, pero siempre es a sus discípulos y a personas cercanas. De hecho, hay varios pasajes donde son los discípulos los que le dicen al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. En otra oportunidad, los mismos discípulos le dijeron a Jesús: Señor, nosotros oramos, pero no hemos podido sacar el espíritu maligno que estaba en este joven. Entonces, frente a la necesidad y a las preguntas de sus discípulos y de sus seguidores más cercanos, fue que Jesús les enseñó acerca de la oración. Y como para que tengamos un poco el contexto de las veces que el Señor los estuvo enseñando, y sobre todo, todas las cosas que les habló acerca de la oración, les voy a mostrar unos ejemplos. No los voy a leer por el tiempo, pero si quieres puedes tomar nota y luego los puedes leer en tus tiempos devocionales. En Lucas capítulo 11, verso del 1 al 3, por ejemplo, es cuando el Señor les dice: ustedes cuando oren, háganlo de esta manera. Y les enseña el modelo del Padre Nuestro. En ese mismo pasaje, pero en el versículo 9, el Señor les habla acerca de que si piden, reciben, y que tiene relación con encontrar algo después de buscarlo. También en ese mismo pasaje de Lucas capítulo 19, el Señor les da una lección acerca de cómo Dios siempre responde la oración porque Él es bueno. En Mateo capítulo 6, verso 5, el Señor Jesús habla de no orar siendo hipócritas. Él dice: de nada sirve que ores para que la gente te vea. Es preferible que ores en privado, que ores en secreto y que no busques tener una intención egoísta al orar. En el versículo 14 de ese mismo capítulo 6 de Mateo, el Señor termina diciendo: y recuerda, necesitas en la oración perdonar, así como Dios te ha perdonado. En Juan capítulo 14, verso 13, el Señor les enseña a sus discípulos que deben orar al Padre en el nombre de Jesús. Y en Mateo capítulo 18, a partir del versículo 19, el Señor les da los principios acerca de la oración grupal. ¿Qué pasa cuando se ora en grupo y la importancia de unirnos con otras personas para orar en unidad y en mutuo acuerdo? Estos son solo algunos ejemplos de lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos mientras estuvo en esta tierra. Y quiero que pienses por un momento, el Señor está frente a sus pupilos y dice: bueno, ¿qué me falta enseñarles? Ya les dije cómo se ora, en qué lugar se debe hacer, la intención que debe tener el corazón. ¿Qué me falta? Y de repente dice: debo contarles una historia para que entiendan 2 razones por las que se requiere ser perseverante en la oración. Y vuelvo a nuestro pasaje que les leí en capítulo 18, versos del 1 al 8. El texto inicia diciendo: Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar, la primera razón, y nunca darse por vencidos, la segunda razón. Quiero que dimensiones la importancia de ser perseverantes en la oración. El Señor ha tenido muchas lecciones de oración con sus discípulos, pero Él piensa: no, es que tengo que enseñárselos sí o sí,
porque no siempre la oración va a ser respondida a la primera. Bueno, la verdad, hay algunas veces que ni siquiera a la segunda, ni a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta. No, definitivamente me va a tocar contarles una historia porque ¿qué quiero que entiendan? Que tienen que orar siempre y que no se pueden dar por vencidos. O sea, en esa clase y en esto que les voy a enseñar, pensó Jesús, ellos deben entender que la persistencia y la perseverancia la van a requerir como mis discípulos y mis seguidores. Y entonces les narra una historia maravillosa con dos personajes. El primero es el juez, y Jesús presenta a un juez absolutamente malo e injusto. Dice el texto que ese hombre no tenía ni temor de Dios, pero tampoco tenía consideración de la gente. Y quiero que pienses, ¿cómo es posible que un juez, siendo juez, sea así? Ok, un juez que no tema a Dios, que no tenga principios espirituales, pues pasa. Pero ¿cómo un juez que está para hacer justicia a las personas no se mueve a compasión a las personas? ¿Cómo no busca hacerle justicia a la gente? ¿Cómo es posible si se supone que ese es el cargo para el que se le está puesto? Entonces, imaginémonos que tenemos un juez a quien las personas no le interesan en lo más mínimo y tampoco tiene principios morales divinos. La segunda protagonista de esta historia que menciona a Jesús es una viuda. Y me llama mucho la atención que el Señor haya pensado en una historia con una viuda. ¿Por qué? Porque nos muestra un extremo de vulnerabilidad. Esta mujer no tiene un esposo, pero incluso no tiene hijos. Jesús muestra el caso de esta viuda que no tiene a nadie, no tiene un hombre que la defienda. Nadie intercede por ella y se enfrenta a un juez que ni tiene compasión ni tiene el temor de Dios. Ese extremo de vulnerabilidad es maravilloso, porque en la historia Jesús está diciendo, aún en esa vulnerabilidad, Dios hace justicia. Y es importante que nosotros sepamos que Dios está allí. Y de alguna manera Jesús presenta a esta viuda que finalmente logra su objetivo para decirnos a ti y a mí hoy, si esta viuda no tiene a nadie, que le tocó sola enfrentar a este juez injusto, logró recibir respuesta, ¿cómo es que tú te vas a rendir si cuentas con más cosas que las que tenía esta viuda? O sea, si esta viuda no se rindió y fue persistente, tú hoy, ¿por qué te quieres rendir si tienes más recursos y más opciones que esta viuda? Ahora, déjame hacer un paréntesis porque Dios fue muy claro y puso un sentir muy claro en mi corazón. Y es que, aunque el mensaje evidentemente es para todos, también el Señor quiere hablarte hoy a ti, querida viuda. Y Dios te dice hoy, así como la viuda de Lucas, el Señor conoce tu situación. Tú no estás sola y la Biblia dice que el Señor está contigo y te va a defender. Va a defender tu causa y va a responder a tu necesidad. Esta palabra es para ti, que eres una mujer viuda y que has estado diciendo, el Señor es tu fuerza y el Señor está contigo. Entonces, ¿cómo hacemos para no rendirnos? ¿Cómo es que esta mujer logra no rendirse? ¿Qué es rendirse? Rendirse es cansarse, fatigarse, agotarse, claudicar, entregarse. Y quiero que pienses en tus oraciones, ¿qué tanto persistes? ¿O qué tanto te estás rindiendo? ¿En qué aspectos o áreas de tu vida no has vuelto a orar? ¿En qué momento dejaste de persistir? La siguiente cosa que el Señor cuenta en la historia es esto. Dice en el verso 6, entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Y la palabra que vamos a resaltar es aprendan. Y esta palabra es muy importante, aunque parezca sencillo, porque tú y yo pasamos por muchos momentos con Dios, pero no aprendemos la lección. Ganamos batallas en oración, persistimos en nuestras crisis y vemos cómo Dios responde. Pero cuando tenemos una nueva crisis, entonces dejamos de persistir
Se nos olvidan las lecciones que Dios nos ha dado. Por eso el Señor dice, aprendan. Porque es muy importante, Él quiere que aprendamos de esta historia. Quiero que aprendan que no se pueden rendir. Quiero que aprendan, que memoricen, que lo guarden en su mente y en su corazón. Y entonces después del aprendan, dice, si hasta Él dio un veredicto justo al final, este hombre totalmente hacía lo malo, dice, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a Él día y noche? Y entonces dice, ¿acaso no creen? Entonces, para aprender, tú y yo al orar con perseverancia, necesitamos preguntar si creemos. Porque el texto que leímos dice, si este hombre que no conocía de Dios y que era perverso hizo justicia, ¿no crees que Dios a ti, con mucha más razón y lógica, va a actuar a tu favor? La pregunta que hoy Dios nos hace es, ¿estás creyendo? ¿Qué crees cuando oras? ¿Crees que Dios te oye y te responde? ¿Crees que Él hará justicia? O quizá ya no oras. O quizá ya dejaste de perseverar en la oración porque la incredulidad tocó la puerta de tu corazón. Cuando dejamos de ser perseverantes y persistentes en la oración, es muy probable que estemos dejando de creer y la incredulidad ha entrado en tu corazón para borrar la fe. Esto me impresiona porque Jesús no solamente dice, ¿crees? Sino que después dice, ojo, ¿no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido? Pero miren cómo describe al pueblo de Dios. Dice, a su pueblo escogido que clama a Él día y noche. Les pregunto para ustedes, ¿a partir de qué momento la oración se convierte en una oración persistente? ¿Cuántas veces debes orar para ser perseverante en tu oración? ¿Será que una vez? ¿2 veces? ¿5? ¿10? ¿A partir de qué número podemos decir que estamos siendo perseverantes? Bueno, hay algunos que me pueden decir, Julio, yo no lo mido así, yo lo mido es por tiempo. Ok, listo. Para ti ser perseverante en la oración es orar ¿por qué? ¿Por una semana? ¿Un mes? ¿Quizá 3 meses? ¿O tal vez 1 año? ¿2? ¿3? Entonces mi pregunta para ti es, ¿en qué momento te rindes? Porque dices, definitivamente he persistido mucho en la oración. Y te pregunto esto porque la definición de persistencia del Señor es muy diferente a la tuya o a la mía. El Señor dice, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a Él día y noche? ¿Sabes? Jesús no mide la persistencia en días o meses o número de veces. La definición de persistencia y perseverancia del Señor es de día y de noche. ¿Y sabes qué quiere decir de día y de noche? Todo el tiempo, de manera continua y permanente. Entonces, si tú estás contando las veces que estás orando o llevando un calendario de oraciones, quiero decirte que no funciona así. No funciona porque lo que Jesús dijo que debemos hacer es orar permanentemente, pero creyendo. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, no solo es la cantidad de tiempo, sino lo más importante es creer y persistir. Jesús describe esas 2 cosas como bases importantes en nuestra vida de oración. Después de esto, concluye la historia con una frase tremenda, porque dice, hey, tranquilos, les digo, Él pronto les hará justicia. Es que la respuesta va a llegar, pero, y esos peros son muy importantes en la Biblia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? En otra versión dice el Señor, ¿encontraré fe en la tierra? O sea, Jesús les dice, miren, esta es una historia, pero si ustedes creen y persisten, Dios va a responder
Y también nos dice, pero ¿será que tú puedes tener fe? Tú podrías orar de día y de noche hasta que yo regrese. O como no llega la respuesta, cuando yo llegue, lo que voy a encontrar es que tu fe se secó y te cansaste de creer. Es muy importante que nos hagamos estas preguntas, amados hermanos y amigos, porque lo que suele suceder cuando las respuestas de Dios tardan, y mucho más cuando esas respuestas no llegan, es que no solo dejamos de persistir en la oración, sino que lo más delicado es que permitimos que la incredulidad gobierne nuestro corazón. Y de alguna manera, lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos es que lo más tenaz es que al final del día no sé si ustedes creerían en mí. ¿Será que si yo regreso hay fe en sus corazones? Y entonces el Señor nos quiere preguntar, ¿puedes permanecer orando persistentemente a pesar de que no veas la respuesta? Dios no espera que nosotros oremos con persistencia porque Él necesita como que nosotros le estemos recordando las cosas. No, Dios no sufre de Alzheimer, ni de amnesia, ni nada de eso. Pero por mucho tiempo yo creí eso, que a Dios se le olvidaban las cosas. Yo tenía por allá, en medio de mi fe, una idea cada que leía esta historia, que tenía que ser perseverante en la oración, porque como que a Dios se le olvidaban las cosas, archivaba las oraciones y tocaba estarle recordando que me hiciera justicia. Entonces yo veía la oración persistente como, bueno Dios, aquí estoy otra vez con esta petición. Porque si se te olvidó, ¿no? Claro, es que como son tantas peticiones de tanta gente, de pronto la mía se le embolató, se te refundió por ahí en algún lugar. Es como que hay tanta gente en la fila para poder responder la oración. Entonces aquí estoy otra vez. Y a veces muchos tienen quizá esta misma idea errada que yo tenía. Pero, ¿sabes? No es así. ¿Quieres saber por qué Dios espera que en ciertos momentos de nuestras vidas, tú y yo, hagamos oraciones persistentes? Mucha atención, porque es la manera de formar en nosotros la perseverancia y la persistencia. La oración persistente no es para Dios, ni para recordarle que hay un buzón lleno de plegarias sin contestar. La oración persistente es Dios diciéndonos, es que como eres mi hijo, tengo que hacer de ti un hombre o una mujer persistente y perseverante. Por lo general, si tú y yo no somos personas persistentes en la oración, generalmente en otras áreas de tu vida tampoco somos persistentes. Entonces, Dios sabe que nosotros no tenemos ese carácter y entonces dice, yo sé cuál es tu necesidad. Y es que en nuestras oraciones o procesos, Dios puede responder a la primera vez. Él lo puede hacer, pero Él dice, es que hay momentos de tu vida donde debes aprender a crecer, a madurar en tu fe y tienes que persistir, perseverar, porque mis hijos persisten hasta el final. Entonces la pregunta es, ¿qué tan persistentes somos? Porque no se trata de hacer, sino de ser persistentes. Tú puedes decirme, pastor, pero es que yo hago oraciones. Pero yo te pregunto, ¿eres persistente en tus oraciones? Porque eso es lo que Dios está buscando, que creamos en Él y que seamos perseverantes en la oración. Quiero que pienses por un momento, ¿qué pasaría con tu relación con Dios si hay un no de su parte a tu clamor? O si de pronto Él se demora en responder a tu oración. Y eso es lo que a veces pasa en nuestras vidas, que nosotros peleamos con Dios por las añadiduras, por las bendiciones que Él no nos ha dado y no reconocemos la gracia tan maravillosa que Él nos ha entregado a través del sacrificio de Jesús por nosotros. El solo hecho de tener la seguridad de que si hoy morimos, pero hemos sido rescatados por su gran amor y nos espera una eternidad al lado de nuestro maravilloso Señor, eso debería hacernos felices. Pero nosotros nos distanciamos de Dios porque pensamos que Él no nos escucha
o nos escucha, pero igual no nos responde. Entonces nos desanimamos por esas cosas y dejamos de orar, dejamos de comunicarnos con Él. Vamos a orar y quiero invitarte para que cierres tus ojos y pienses, frente a qué aspectos o cosas de tu vida has perdido el ánimo de orar persistentemente. Quizá puede ser una enfermedad por la que ya has orado mucho y piensas que Dios no ha hecho nada al respecto. O quizá puede ser un diagnóstico médico grave sobre el cual ya te rendiste y has dicho que ya no vas a orar más, que ya no hay nada que hacer. Yo te digo hoy, vamos a persistir, vamos a perseverar, vamos a levantarnos y vamos a volver a creer. En mi vida ha habido cosas que sé que son la voluntad de Dios porque Él me ha hablado claramente de ellas en su palabra. Cuando oro por estas cosas y no tengo una victoria, regreso directamente con Dios y le digo, Padre, estoy aquí de nuevo. Te lo estoy pidiendo de nuevo y lo haré una y otra vez, Señor, y voy a seguir pidiéndolo hasta que vea la victoria en esta área. Pero ayúdame en mi fe, quiero creer, quiero permanecer, quiero persistir. En otras ocasiones, simplemente le doy gracias a Dios porque sé que Él está obrando, aunque yo no pueda ver nada aún. Y le recuerdo que espero la victoria porque confío plenamente en Él. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Quizá muchas personas se desaniman porque no ven respuesta inmediata o pronta a su oración, pero a través de la palabra de hoy he podido comprender que tú quieres formar en mí un carácter persistente y hacerme una persona perseverante que no se rinda ante las circunstancias difíciles que pueda llegar a enfrentar, sino que a través de la fe en ti pueda levantarme y creer que tú obrarás milagros poderosos y harás justicia, así como sucedió con la viuda de la historia que hoy estudiamos. Padre, ayúdanos a no ser personas de doble ánimo, a no desanimarnos ante las crisis de la vida, ni a perder la fe y desconfiar de ti. Enséñanos a ser perseverantes, persistentes en nuestra oración, porque así encontraremos la respuesta en tu tiempo perfecto. Quizás, querido amigo y hermano, te has desanimado al ver que tu cónyuge no mejora, pero no te rindas, no te desanimes. Aunque creas que la situación está empeorando, cree. Sigue orando por él o por ella, sabiendo que Dios tomará en cuenta tu perseverancia y honrará tu fe. Puede ser que algunos de los que me están oyendo en esta mañana estén luchando contra algo en particular, pero sabes, no debes desanimarte, aún si has vuelto a caer en la tentación. Antes bien, ora con mayor fervor y persistencia, sabiendo que Dios es poderoso para librarte y que quienes oran con perseverancia son quienes descubren verdaderamente que la oración del justo puede mucho. Padre, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a perseverar y a ser fieles hasta el final. Hoy, levanta las manos de todos aquellos que se encuentran desanimados y sin fuerzas. Hoy fortalece las rodillas cansadas y los pies que están a punto de caer y desmayar. Señor, hoy levanta a todos aquellos que han desmayado, aquellos que han perdido la fe, todos aquellos que se sienten desanimados o sin fuerzas, algunos llenos de ansiedad, otros agobiados por la depresión. Padre, fortalece a todos nuestros hermanos y amigos que hoy lo necesiten, que volvamos a creer, que volvamos a orar con perseverancia y persistencia, que volvamos a orar continuamente, porque sé que tú traerás grandes milagros como respuesta a todos aquellos que permanezcan y perseveren. Gracias porque siempre estás atento a nuestro clamor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por conectarte a nuestra transmisión el día de hoy en Mi Iglesia en Casa. Espero que este mensaje haya hablado a tu corazón.
Sabemos que Dios quiere hacernos hombres y mujeres perseverantes en la oración y persistentes en todas las áreas de nuestra vida. Estamos orando por ti. Queremos agradecerte de todo corazón por tu respaldo a nuestro ministerio, por tus siembras, tus ofrendas, tu generosidad, que es lo que nos permiten seguir llevando la palabra de Dios de la manera en que lo hacemos. Gracias de verdad, de todo corazón. Dios te prospere por eso. Además, quiero animarte también a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de nada. También te dejo los enlaces si estás interesado en adquirir alguno de nuestros libros. Nos veremos en nuestra próxima emisión de Mi Iglesia en Casa. Que tengas una semana llena de la presencia del Señor. Dios te bendiga. Espiritual.